Ah, los maravillosos años 2000. Para los que vivieron en esta época saben que era como vivir en un mundo diferente, lleno de Converse, emos, MySpace, leyendas urbanas que todo el mundo se creía y gancitos a 5 pesos. Terrenos al precio de un cono de huevo, comerciales aterradores y demás cosas. Pero así como hay muchas cosas buenas en la vida, también tiene su lado oscuro. Mientras quizá para muchos esta fue una dulce etapa de la infancia donde apenas salíamos del cascarón, para otros ya experimentados en la escuela de la vida tuvieron que ser golpeados por la peor parte de este mundo, y sobre todo por este país. Así es que, en esta ocasión nos preguntamos, ¿qué casos siniestros ocurrieron en los años 2000 en México? Las telecomunicaciones apenas se estaban gestando en esta década. A pesar de que el internet ya era una realidad en los años 90, si tus jefes no tenían dinero o no vivías en Gringolandia, era muy difícil que pudieras acceder a un internet que hacía el ruido de niño rata cuando aparecía. Y con una velocidad que hace parecer a Internet Explorer como si fuera Flash. Por eso mismo, los medios tradicionales seguían teniendo la corona, eran los verdaderos jefes del hogar, y no tu papá cuando te pegaba luego de tomarse unas caguamitas. Esa escasez de medios era ideal para que cualquier grupo de poder pudiera controlar la información a su antojo y conveniencia, y podía crear u ocultar las situaciones que transcurrieran en México. Por otro lado, el terror analógico es algo que ha tenido aceptación en las generaciones presentes, por saber qué era aquello turbio que ocurría mientras nosotros jugábamos con nuestros carritos, muñecas y veíamos Sabelo. Comenzamos. Ese top es de una naturaleza oscura, porque no son momentos dignos de una batalla campal entre emos y las demás tribus urbanas, algo muy chusco y surrealista de la década antepasada, sino que todos los casos que se presentan a continuación son por demás trágicos. No hay un criterio para enumerarlos de peor a mejor, porque la desgracia es de por sí sola un peso muy grande. Hasta los dientes. Sé que 2010 ya es la década siguiente, pero este es un caso que demuestra lo fácil que es ser tomado como un chivo expiatorio, o ser confundido por una persona mala del país. El documental titulado Hasta los dientes narra cómo el ejército mexicano creyó haber abatido a 2 peligrosos sicarios, que según ellos estaban armados hasta los dientes. Pero la realidad es que eran 2 estudiantes del Tecnológico de Monterrey, cuyos nombres eran Jorge Antonio Mercado y Javier Francisco Arredondo, estudiantes con excelencia académica que se habían quedado a estudiar hasta la noche, y cuando salieron a buscar algo de comer, el ejército mexicano los confundió con sicarios, y el resto es historia. La fallida guerra contra el crimen organizado se cobró más vidas de las que intentaba salvar. Este caso es la muestra de cómo todos nosotros somos vulnerables a estar en el momento y lugar equivocados y pagar los platos rotos. Ser inocente a veces es peor que ser culpable. Si te interesa más el caso, en la descripción dejé unos links con más información. Guardería ABC. Quizá el nombre te suene o no, pues este caso ha tenido adaptaciones en novelas o chistes de humor negro, como el caso del payaso para adultos Platanito, cuya estrategia, al igual que Dallas, Texas, es la polémica para que todos hablen de él, haciendo un chiste que ofendió a muchos, no solo a los padres, sino al público en general, despertando lo que sería la cancelación pionera, o sea, Platanito siendo cancelado desde tiempos prehistóricos. Por otro lado, las novelas como La Rosca de Guadalupe le hicieron un capítulo dedicado. Así como cada que ocurre una tragedia, esta televisor no duda para poder lucrar con ello. ¿Pero qué pasó realmente? El día 5 de junio de 2009, aproximadamente a las 2:45 horas, ocurrió el doloroso incendio en la guardería ABC en Hermosillo, Sonora. El plantel estaba subrogado por el Instituto Mexicano del Seguro Social, o IMSS por sus siglas. Como resultado fallecieron 49 menores y un número indeterminado de niños y adultos lesionados. Todo comenzó en una bodega anexa perteneciente a la Secretaría de Hacienda. Ahí se originó el fuego y el humo emigró hacia la guardería sin mayor obstáculo. De acuerdo a testimonios recabados entre vecinos del lugar, la guardería estaba construida de tal forma que cuando el incendio comenzó fue imposible sacar a los niños. En pocos minutos la situación se salió de control y las 17 ambulancias para transportar a los heridos quedaron rebasadas. Los niños fueron trasladados en carros y patrullas a los hospitales. En esta tragedia resultaron vulneradas las siguientes garantías: los derechos del niño y principio de interés superior, el derecho a la protección de la vida, el derecho a la integridad física, derecho a la seguridad social y derecho a la salud. Una tragedia que ha marcado México hasta el día de hoy, y cuyos responsables siguen la línea hasta los viejos mandos de poder y que no han pagado su condena. El caníbal de la Guerrero. En el 2007 ocurrieron cosas que marcaron la historia, como la presentación del iPhone por Steve Jobs, la gran inundación en Tabasco, el estreno de Spider-Man 3 de Sam Raimi, así como otros eventos de importancia mundial. Pero por otro lado, el 8 de octubre del 2007 resonó en todos lados cuando José Luis Calva Cepeda, alias el caníbal de la Guerrero, fue detenido. Feminicida / poeta, más bien amateur, sin haber publicado nada. Se dice que la portada de una de sus novelas y libros de poesía que él mismo editaba e imprimía aparecía la figura de Hannibal Lecter,
¿Y con qué fin? El de engatusar a las mujeres de aquel entonces. Dado que en una ciudad, en una época donde había más cibercafés que bochitos, un escritor podía sonar apantallante e incluso atractivo. Llevó a varias mujeres a su apartamento y digamos que experimentó ciertas recetas de cocina. En vez de para ellas, lo hizo con ellas. Cuando la última pareja desapareció el 5 de octubre, los familiares investigaron, hasta entrar en la morada de este escritor. En el refri cómo fue que este individuo jugó a los legos desarmables con ellas, y en estufa encontraron el antebrazo de la chica, sazonado y frito, para que no cayera mal. Hay incluso una leyenda de Lost Media acerca de él, dado que al entrar al departamento vieron que estaba trabajando en una novela llamada Instintos Caníbales, que se presume era autobiográfica. No se sabe qué pasó con la novela, más allá de que no vio la luz del sol. Y en cuanto a él, bueno, entre comillas, hizo la automorición en su cel, rodeado de otros presos, igual o más sanguinarios que él, pero que se sabían notas salvajes como Cepeda. Que darían lo que fuera por estar un momento de libertad con su madre, con sus hijas o con su esposa, con mujeres tan valiosas para ellos como su vida misma. Digamos que nunca más salió vivo, ni antes de que le dictaran la sentencia. La Mataviejitas. No se puede hablar de la década del 2000 y sus cosas perturbadoras sin antes hablar del programa Mujer Casos de la Vida Real. El único que, me atrevo a decir, logra hacer que sus programas reales hagan parecer a los Lost Media del mismo como totalmente lógicos, dado que los escritores nunca temieron abordar temas oscuros de una manera cruda, tal como el caso de la desvividora de viejitas. Del año 2003 al año 2006, una serie de asesinatos a mujeres de la tercera edad sacudió al país. El programa hizo 3 episodios especiales con el motivo de alertar a las familias mexicanas de tener cuidado con esta persona, de la que se sabía muy poca información. Lo que nunca sospecharon era que esta amante de los cereales estaba más cerca de lo que creía. Juana Barraza era luchadora profesional y en su tiempo libre ama de casa, como lo expresó en esta entrevista. En 2 ocasiones, la maquiavélica mujer estuvo en las pantallas de televisión del público mexicano sin que éste se diera cuenta, hasta que fue capturada en el año 2006. Este caso es el ejemplo perfecto del refrán, caras vemos, corazones no sabemos. Quizá quieras pensarlo 2 veces la próxima vez que planees invitar a alguien que no conozcas a tu casa. El caso Cumbres. Este es un tema muy polémico, y desde ya les digo que no sé qué pasaba en el año 2006. Fue el año propicio para que se dieran todos estos casos de personas malas, por decirlo de un modo que los niños entiendan. En la colonia Cumbres de Monterrey, sucedió el caso en que Diego Santoy Riverol ingresó de manera ilegal a la casa de su exnovia Erika Peñacos en medio de la noche, con un pasamontañas, todo con el motivo de regresar con ella. El caso terminó en los hermanitos de Erika siendo enviados al descanso eterno de forma violenta, junto a la muchacha del servicio. El caso está lleno de irregularidades y contradicciones, donde se presume que hubo influencias de poder y que la familia de Erika, con nexos muy fuertes con la cadena Multimedios, tuvo algo que ver para echar tierra al asunto. El caso es mucho más profundo y amplio, con toques esotéricos, y otros mencionan algo de paranormal en él, teniendo su propio Lost Media, que es la entrevista que Diego tuvo con Adela Micha, pero que curiosamente fue removida del sitio web oficial, pero que a día de hoy se puede encontrar en una página que guarda otras páginas. Como dije, el caso es mucho más oscuro de lo que parece. Esto es solo una rebanadita en el pan, para despertar el hambre y la curiosidad, más que nada. Porque el caso Cumbres, con toda la apariencia muy estética y muy 2000era de esta pareja, nos enseñan que las actitudes nocivas y el comportamiento obsesivo, como lo retrata aquella canción de Panda, no hacen sino terminar en desgracia. El caso Cumbres es un ejemplo de salir de relaciones tóxicas, insanas y abusivas a tiempo, de buscar ayuda, antes de tener que perjudicar a la otra persona o tener que llevarte inocentes de por medio. Lo que es la vida, ambos continuaron con ella. Quizá el pasado les atormenta, no sabemos de las pesadillas que lleguen a acariciar su alma durante las más oscuras noches. Pero aún en su reclusión, Diego se casó 2 veces e incluso tuvo hijos, al igual que Peñacos, cada uno viviendo su vida de una manera separada. Así que si ellos pudieron superar a sus ex, ¿por qué tú no?
el sádico. Hay que tomar en cuenta que la sociedad de hoy no es la misma que era en la época del 2000. Hoy en día es muy normal ver que se hagan marchas con la bandera de colores y que todos, incluyendo empresas, apoyen esta comunidad. Sobra decir que esto no era así al principio del milenio en México, donde los medios de comunicación tradicionales se daban a la tarea de propagar una imagen estereotipada y llena de clichés sobre los homosexuales, haciendo énfasis en su naturaleza rara, por lo que los chistes y discursos cargados de odio eran más comunes y aceptados en estas épocas. En el año 2005, la sociedad también fue testigo de cómo un amante de los cereales que, al más puro estilo de Jeffrey Dahmer, intentó purgar a la sociedad de lo que él consideraba como una plaga. Raúl Ociel Marroquín Reyes, aunque decía que no era homosexual, sus crímenes tenían características homoeróticas, pues abordaba hombres de esta preferencia sexual en bares de la zona rosa. Después los secuestraba, cuyo cautiverio rodaba entre 5 y 6 días, para después privarlos de la vida. En sus propias palabras, le hacía un favor al mundo, que aquellos a los que se encontraba con VIH eran una plaga, que él se encargaba de exterminar, tal como lo creía fielmente en sus años de militar, porque sí, fue militar y sargento. Según sus palabras, al subirse al metro, le asqueaba ver parejas gays besándose, que cuando caminaba por la calle estos le chiflaban o le hablaban. En otras palabras, sentía acosado por ellos. Su reinado del terror llegó a su fin en el año de, adivinaron, 2006, porque se encontró una maleta fuera del metro chabacano, con 2 cuerpos que fueron jugados a los legos desarmables. El entonces director de la ya extinta Agencia Federal de Investigación, Genaro García Luna, llevó a cabo una investigación para dar con el paradero del individuo. Irónicamente, García Luna es uno de esos personajes destacados de la infamia en México, que en años presentes está siendo juzgado por tribunales en los Estados Unidos. Y si se sigue con una lupa y de cerca estos casos, uno tiende a entender que la justicia en México, a veces, es tan solo un mal chiste. Tláhuac. Llegó el momento de ponernos serios, por algunos de los eventos más impactantes en los medios de comunicación, que merecen seriedad y respeto por sí solos. Se podrán estar preguntando, ¿qué puede estar en el primer lugar que sea tan feo? Bueno, eso parte un poco desde mi punto de vista, además de que fue en el año 2004, el año que se encuentra más bajo en el orden. 3 policías, nombre Edgar Moreno, Cristóbal Bonilla y Víctor Mireles, se encontraban en el pueblo de San Juan Ixtayopan. Fueron a investigar el caso de tienditas que vendían dulces para adultos a los niños. De una de las tienditas salió una señora a la que le apodaban la gorda, y se colocó en uno de los puestos frente a la primaria. Uno de los policías le tomó una foto, pero en resumen, muchos padres de familia se les acercaron, los bajaron de la camioneta y por el hecho de tomar una foto frente a la primaria, les dijeron que ellos eran los secuestradores que habían llevado 2 niñas hacía un mes. Todas las personas se les acercaron y empezaron a agredirlos verbal y físicamente. Edgar Moreno intentó conciliar una vez más y se dirigió con uno de sus agresores. Dame oportunidad de demostrarles que somos gente honesta, gente trabajadora, que somos elementos de la Policía Federal, me voy a identificar. Pero ignoraron su petición y a cambio comenzaron a esculcarlo. Lo despojaron de su cartera, gafete y credencial de la PFP y de su credencial de lector. El enojo de los pobladores iba creciendo y la tomaron contra el auto de los policías. Con tubos y palos le rompieron los cristales. Los trancazos deformaban la lámina y estética del vehículo. Todo empezaba a tornarse caótico y hasta el sol que minutos antes se negaba a esconder comenzó a declinar en el horizonte. A lo lejos se escuchaban las campanas de la iglesia que repicaban. El pequeño grupo de padres de familia que en un rincón abordó a los policías se había tornado en cuestión de minutos en una muchedumbre. Escupía. Azotaba el trío de policías al ritmo de la danza rota. Los 3 martirizados tenían ya la marca en sus frentes de ser los secuestradores, los culpables de casi todos los males que azotaban a los residentes de San Juan Ixtayopan. Una marca impuesta por el pueblo, y aquí se hizo valer la decisión del mismo. Ustedes son los secuestradores, regresen a las niñas. Ya estamos hasta la madre de ustedes. Los vamos a quemar vivos, hijos de la chingada. Sáquenle los ojos para que aprendan. Después de la segunda golpiza propinada a los policías de la Procuraduría Federal, la multitud hizo una pausa y permitieron que Edgar Moreno Nolasco se comunicara por segunda vez por teléfono. El policía le marcó a un compañero de la corporación y le solicitó que pidiera apoyo a sus superiores lo más rápido que pudiera, si no, lo iban a linchar.
Para esos momentos, los 3 elementos de la Federal Preventiva llevaban más de 2 horas soportando el martirio. Reporteros de varios medios de comunicación se encontraban en el lugar siguiendo los pormenores, entre ellos los de las 2 televisoras más grandes del país, pero ningún agrupamiento policíaco para rescatar a Edgar Moreno, Víctor Mireles y Cristóbal Bonilla. Solo un helicóptero sobrevolaba la zona, pero ninguna orden concreta para llevar a cabo el rescate. Los familiares de los agentes asesinados culparon a los mandos de la Procuraduría de ser negligentes y no mover ni un solo dedo para rescatarlos. Desgraciadamente, tomaron la decisión de ejecutar un castigo que utilizaba la Santa Inquisición con sus culpables 500 años atrás, y les prendieron lumbre a los 3 policías. Esto ocurrió con 2 de los agentes Víctor y Cristóbal, que se retorcieron poco con las llamas ante los semblantes regocijadamente siniestros de la multitud, en una escena espantosa, emulando los castigos que practicaba la Santa Inquisición española 500 años atrás. «Dios mío, aquí voy a quedar», fueron las palabras de Edgar Moreno Nolasco. Y de pronto sintió que 2 personas lo tomaron por los hombros y lo levantaron. Se trataba de agentes de la policía judicial, quienes lograron llegar antes. Al día siguiente se realizó un operativo para ir tras la captura de los responsables del linchamiento. Más de 300 elementos entre las corporaciones de la Agencia Federal de Investigaciones, en aquel entonces la AFI, Secretaría de Seguridad Pública y de la misma Policía Federal Preventiva. Supervisados por 5 ministerios públicos federales, detuvieron a 32 personas sospechosas de participar en el homicidio. Y es cuando uno se pregunta, estimado, ¿por qué no se desplegaron esa fuerza policíaca horas antes para rescatar a Edgar Moreno, Víctor Mireles y Cristóbal? Claro que era justo que los responsables de su muerte merecían un castigo, pero ¿por qué no intentaron siquiera ayudarlos? Y como es costumbre en nuestro país, las autoridades se echaron la culpa mutuamente, porque así es más sencillo siempre que asumir propios errores. ¿Qué explicación lógica daban a los familiares de las 3 víctimas, si 2 de ellos, Víctor Mireles y Cristóbal Bonilla, habían entregado sus vidas al servicio de la policía, si la verdad fue que los abandonaron y fueron negligentes con sus compañeros? Meses después fueron cesados de sus cargos Marcelo Ebrard Causabón, en ese entonces secretario de Seguridad Pública del DF, José Luis Figueroa, comisionado de la Federal Pública Preventiva, junto con otros 8 mandos más de la misma corporación, entre ellos Manuel Ángel García Lugo y José Luis Palacios Razo. Como pueden ver, personajes de la historia mexicana y de la política que, si lo vemos de cerca, siempre se están repitiendo. Aunque todos los señalados, civiles y autoridades hubieran recibido un castigo, cabe preguntarnos quiénes eran los verdaderos responsables de la tragedia. Las autoridades que fueron negligentes con las denuncias de los pobladores de Tláhuac, quienes habían señalado varios secuestros de niños de la zona, o los culpables fueron los mismos pobladores por tomar justicia por su propia mano. No obstante, una situación quedó más que esclarecida. Edgar, Víctor y Cristóbal no eran los plagiadores que ellos afirmaban. Y aquí es donde uno se pregunta, si realmente el pensamiento nos diferencia de los animales, ¿qué los hizo diferentes a estas personas de los secuestradores de sus hijas? Y nos pueden poner el ejemplo de que nosotros no sentimos el dolor de perder a un ser amado tan descaradamente. ¿Vale la pena sacrificar la vida de inocentes para saciar la sed de justicia del pueblo? Al fin y al cabo, México es un país en el que todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Cabe preguntarse, o si se da la vida por ello, lo primero que ocurra. Hasta aquí llegó el video del día de hoy, pero bueno, no pongan esa cara. Es difícil dar rabia e impotencia, claro que sí. Y sabes que puedes ser mejor que las personas de este top. Y si tuviste un mal día, da gracias porque sigues viviendo y no acabaste como alguno de los víctimas o victimarios de este top. Suscríbase a La Caja Vacía. Si llegas hasta aquí, te felicito. Hasta pronto.